Bueno, entonces les quiero contar un poquitico de este espacio, ¿vale? Les quiero contar cómo va a ser como el formato de trabajo, o más de trabajo, el formato como de conversación. No queremos verlo como un tema, llamémoslo 100% profesional, sino queremos más bien como elaborar como un espacio de conexión, y un espacio como de conversación, ¿vale? Donde nuestro propósito va a ser brindar algún tipo de conocimiento, eh, y esperamos que de alguna forma ustedes también se lleven algo de valor de este espacio, ¿vale? Porque a raíz de eso generaremos otros espacios a futuro. Entonces, bueno, ¿cuál fue o por qué creamos este espacio? Porque somos tres personas, tres amigos que trabajamos en el mundo de la tecnología. A Miguel lo conocí en la empresa donde yo trabajo ahorita, me presento muy rápidamente y nos vamos a presentar, ¿vale? Mi nombre es Daniel Peralta, trabajo como Agile Coach en una scale-up colombiana. Somos como alrededor de 600 personas. Eh, Estoy metido o involucrado en temas de agilidad hace más o menos como 4 años, y llevo trabajando con equipos de tecnología hace un poco más de 12 años. He tenido la posibilidad de ser consultor, he tenido la posibilidad de ser Bueno, auditor por en favor. diferentes roles, y también desarrollador. Actualmente hay una de las pasiones que más me mueve. Me encanta hacer deporte, entonces ya se imaginarán cómo estoy aquí en la casa, Pero y no. también practico slackline para temas de equilibrio. Entonces les cedo el micro también a Miguel y a Dani para que se presenten. Hola, buenas noches para todos. Gracias, Daniel. Mi nombre es Miguel Morcillo. Soy ingeniero de sistemas. Llevo más o menos 4 años, un poco más, desarrollando software. Y digamos que he tenido la oportunidad de trabajar en pymes, en una startup y ahora pues en una multinacional. Entonces he podido, digamos, participar en diferentes enfoques a lo que es la agilidad. Por ahí he visto algunas prácticas buenas, otras no tan buenas, tanto a nivel técnico como de proceso, digamos que en los diferentes entornos en los que he podido estar, y ahora más o menos me voy haciendo la idea de las diferentes piezas que componen todo lo que implica la agilidad. Entonces, por eso estoy acá, espero poder compartirles o aportarles algo de conocimiento. Chao. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Daniel Rivera. Soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Actualmente pues soy DevOps en Globant. Con temas de tecnología llevo pues aproximadamente 3 años, casi todos enfocados en temas de cloud. Y pues he tenido la oportunidad de participar en pues, ciertos proyectos que han representado como retos para mí, y pues siento que he aprendido bastante, y pues espero que de este espacio pues podamos aportar bastante. Bienvenidos. Bueno, gracias. Les voy a pedir un favor, para todos, si es que eventualmente hay alguien que vaya a tener alguna pregunta. Si alguien por ahí, por ejemplo, ahorita alguien me estaba preguntando cómo se activaba el audio, o eventualmente si alguien tiene una pregunta relacionada con micro, cámara, los invito a que generemos como un espacio también de que entre todos como autofacilitación, y si alguien puede responder, le agradeceré un montón, ¿vale? O sea, que entre todos podamos colaborar para desarrollar el espacio de la mejor manera. Y relacionado con el audio, para responderte, Javier, ahí tienes eso. Porfa, prueba de pronto si es tema de auricular, o en la parte del micrófono, donde tienes las opciones, ahí hay como un microfonito, ahí puedes ver opciones de audio, ¿vale? Listo. Bueno, continuando Dani, entonces. Sí, René. listo. Entonces, continuando. Un poquito de contexto, como ya les veníamos contando a los que se habían sumado. Este espacio, la idea no es hacer un webinar tradicional, sino es más un experimento para compartir, un experimento como para generar conversaciones. Acá la idea no es, o sea, no vamos a tener un formato de diapositivas donde vamos a decir esa cosa es esto está relacionado con esto, está relacionado con esto, damos un ejemplo, sino vamos a dejar un poquito más que el espacio fluya, que el espacio emerja. Las conversaciones, la idea es que no solamente vengan por parte de nosotros, sino que las co-creemos, ¿vale? Como les decía, es un experimento, así que como cualquier experimento, hay cosas que esperamos que salgan muy bien y hay cosas que eventualmente no van a salir tan bien como quisiéramos, y como tal la idea es que al final vamos a dejar un pequeño espacio como para
tomar esos insights para mirar cómo mejoramos a futuro, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Generar como cápsulas de conversaciones. Con cápsulas de conversaciones, ¿a qué hago referencia? Es que vamos a hablar durante un tiempo determinado, y ahorita que hablamos del formato, acerca de un tema, del tema que nosotros decidamos, y si la conversación es interesante o queremos conocer un poquito más, podemos extender un poco el tiempo. Para los que no conozcan el formato de Lean Coffee, ya más adelante lo vamos a hablar un poco. No tenemos todas las respuestas. Somos personas que, más allá, digamos, de roles y equipos en los que hemos estado con agilidad, somos personas que nos apasiona la tecnología. Entonces, es posible que algunos de ustedes tengan más experiencia que nosotros en algún tipo de tema y que de pronto alguna recomendación que nosotros demos, ustedes eventualmente puedan aportar algo adicional, ¿vale? Entonces, si eso llega a ser así, vamos a tener, ahorita hablamos de esto, pero también tenemos todo ese chat para compartir, ¿vale? Por eso decimos, si alguien quiere aportar, bienvenido. ¿Cómo va a ser el proceso de aportar? Zoom tiene, les voy a invitar porfa que lo vean y lo probemos. Zoom tiene una opción, ¿vale? En la parte, si ustedes ven las opciones, hay una parte que se dice como manejar participantes o como manage participants, donde ustedes pueden ver todas las personas que ahorita llegamos a 100. Habíamos hecho una polla, yo le puse alrededor de 60 y Dani sí dijo que iban a llegar a las 100. Entonces, si le dan clic ahí, van a ver una serie de opciones que son 3 punticos. En esos 3 punticos hay algo que se dice levantar la mano o raise hand, ¿vale? Eso sería la forma en que nosotros pedimos la palabra. ¿Para qué? Para evitar, de pronto somos 100 personas y lo que queremos es evitar tener eventualmente 100 micrófonos al mismo tiempo encendidos. Entonces, si alguien quiere opinar, lo invitamos a levantar la manito, ¿vale? Invitación a generar un espacio de respeto, un espacio de colaboración, y es un espacio que sea un espacio divertido y un espacio de aprendizaje para todos, ¿vale? Esperamos o tenemos un tiempo destinado de 1 hora, y como les decía, según el resultado y según cómo se vaya desarrollando todo, la idea es que si esto genera valor para las personas, lo podamos volver a generar. Miramos cómo iteramos el formato, miramos cómo iteramos los temas, pero para mejorarlo, para repetirlo, va a depender 100% de lo que salga hoy, ¿vale? Y ya por último, es un tema de un formato. Para los que no conocen, vamos a generar un espacio tipo Lean Coffee. ¿Qué es un formato tipo Lean Coffee? Es un espacio donde vamos a hacer como conversaciones tipo café. O sea, vamos a conversar, alguien va a opinar y alguien de repente le va a poder cuestionar. Eventualmente puede que tanto Miguel como Dani tengan opiniones incluso diferentes a las mías, y vamos a estar en la posibilidad de decir o de cuestionar, ven, ¿y eso por qué? ¿O por qué no? ¿Por qué se presenta? Vamos a tener una serie de temas propuestos, ¿de acuerdo? Que fueron los temas que trajimos como invitación, que ahorita les vamos a compartir dónde van a estar. Y cuando nosotros tengamos esto, de hecho, ahorita les voy a compartir la pantalla, les voy a compartir el otro pedacito, y sobre esos temas cada uno va a tener 3 votos, ¿de acuerdo? Esos votos al final los vamos a organizar, y de acuerdo a los temas que más generen votación, vamos a hacer los temas sobre los cuales vamos a generar la conversación. ¿Listo? ¿Cómo va a ser la conversación? Por cada tema vamos a dar un espacio de 10 minutos, y al final de esos 10 minutos van a aparecer, a cada uno le va a aparecer una manito. Esa manito van a tener estas 2 opciones. La opción de si votamos porque siga, si la mayoría de la gente vota porque siga, vamos a extender el tema otros 3 minutos. Si continuamos por parar, vamos a pasar al siguiente tema, ¿vale? Al cabo de los 3 minutos, en el caso de que se extienda, volvemos con votación, ¿vale? De acuerdo a eso, estimamos, como estimación, que vamos a tener un tiempo aproximado de 3 temas, pensando en no pasarnos en la hora. Sin embargo, puede que si nos enganchamos todos con un tema y queremos continuar y continuar y continuar, se puede dar. Puede que si nunca se extienda, podamos llegar a tocar 4 temas durante el espacio. ¿Se acuerdan lo que había hablado de las manitos? En este momento los quiero invitar a que pongan manitos, si alguien tiene alguna pregunta, y vamos a responder así unas 3 preguntitas antes de continuar, ¿vale? Si alguien tiene pregunta, por favor, manito, y le damos micrófono. ¿Nadie? Bueno, entonces, continuemos. Entonces, en este momento, les voy a compartir por chat, les voy a compartir un link y también les voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo?
O primero les voy a compartir mi pantalla para que sepan cómo va a funcionar. Un segundo. Acá lo deben poder ver. ¿Cómo es esto? Todo lo que ustedes ven donde dice Topics van a ser las posibilidades de temas que nosotros tenemos para trabajar. Está un tema de TDD y ATDD, temas de pruebas, ¿vale? Test Driven Development y aceptan Test Driven Development. Está temas de integración continua, código limpio, y de ahí para abajo van a estar los temas. Cuando se registren, les va a pedir solamente el nombre, ustedes van a tener 3 votos. Entonces, tan pronto habilitemos la opción, vamos a tener 3 minuticos, vamos a dar 3 minutos para que todo el mundo tenga votación. Después de esos 3 minutos, vamos a iniciar. Vamos a mirar cómo quedaron todos los temas ordenados y el que más votos tenga, arrancamos por ese. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Ok, entonces les procedo a compartirles en este momento por chat el link para que lo puedan ver. Y por favor les pido, si los que vayan pudiendo, de pronto si alguien dice que ya entró, como para asegurar que todos estén sumando. Ya se están empezando a sumar los primeros, entonces listo, ahí está el link correcto. Y para las personas que se van sumando, los invito a que vayan de una vez votando, ¿vale? Son las 7:13 aquí en Colombia, entonces vamos hasta las 7:16 minuticos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar mano y habilitamos micrófonos. O no sé si Dani o Miguel quieran agregar algo. No, no por ahora. No, momento, no. Si quieres, puedes compartir pantalla para ver cómo va la votación. Ok. O Para si votar todo solo hay que puede darle entrar. clic en los cuadritos. Ajá, ya de hecho comparto pantalla bajo la sugerencia de Miguel y les cuento. Digamos, en este momento la votación, ¿vale? Ahí donde dice vote, ustedes le dan clic sobre la tarjeta que quieran. ¿Listo? Entonces, digamos, voy a votar, por ejemplo, por un tema de TDD y ahorita lo voy a quitar. Le doy clic acá, acá voto y también puedo remover mi voto. Si deseo, los 3 votos se los puedo dar a la misma tarjeta. ¿Vale? Ustedes deciden. Don Sip, adelante. Hola, ¿cómo están todos? Pues 100 participantes. Excelente Link Coffee. Eh, no, la pregunta mía era, bueno, me presento, Don Sei Vázquez, Scrum Master, Product Owner y un entusiasta de DevOps. Pues estoy como consultor de DevOps en una compañía en Medellín. Más que como preguntar es como más o menos el qué es DevOps. Vamos a hablar del qué es DevOps desde la basecita, o vamos a ir un poco más porque me gustaría tener como unos puntos de discusión acerca de la perspectiva que tienen DevOps y con todo el equipo que hay acá en este momento. Me gustaría pues como ahondar mucho en esos temas. Es simplemente como saber un poco ese qué es DevOps, de pronto cómo lo tienen encaminado en el link. Muchas gracias. Dale, gracias. Para DevOps y para los demás temas, ¿vale? El propósito es, como hay personas que eventualmente conocen y puede que hayan personas que hasta ahora se están familiarizando con el concepto, nuestro propósito inicial es responder a 2 temas. De alguna forma responder el qué es y tips o recomendaciones que bajo la práctica que nosotros hemos tenido nos han funcionado. ¿Vale? Entonces, si eventualmente surgen preguntas relacionadas con X o con Y cosa, se puede extender y podemos empezar a ampliar. Eso, de acuerdo a lo que dijimos, vamos a dejar que la conversación nos lleve a eso. Espero haberte respondido. Súper, muchísimas gracias. Así era. Vale, gracias. Listo, entonces vamos ya con el tema de votación. En este momento, casi lo de short and move, vamos a parar ya el tema de la votación y así quedaron los temas seleccionados. ¿Listo? Entonces, para empezar de una vez, con lo que nos trajo el tema acá, vamos a iniciar y como dijimos, le vamos a dar 10 minuticos.
cada uno los invitaría a que más que cada uno en su pantalla va a poder ver el tiempo, igual le va a sonar y al final que suene el tiempo le van a aparecer los letreritos en la opción de continuar o siguiente tema, ¿vale? Entonces empezamos. 10 minuticos. Uy, la embarré. Un momentico que tuve acá un problema de seteo inicial. Listo, ahora sí. Entonces, Dani, te invito, si quieres iniciar. Sí. Bueno, integración continua yo lo veo como una práctica a la hora del desarrollo de software, que lo que nos invita es como a tener como una versión estable de nuestro código en nuestro repositorio. La idea es que siempre, pues, o sea, como sabemos, siempre partimos como de dos branch base, ¿no? En el tema de control de versiones. Un branch de desarrollo y otro master. Master, en la mayoría de los casos, es lo que tenemos en producción. Entonces, o sea, integración continua lo que intenta es que cada vez que nosotros hagamos nuevo código, construyamos nuevas características, todo el código pase por ciertos procesos para poder que tengamos una versión estable y limpia. Aquí es donde ya vienen entrando pues diferentes herramientas que nos permiten hacer eso. Por ejemplo, o sea, como dentro de las fases que podemos establecer para pasar, por el cual vamos a pasar nuestro código, está pues hacer pruebas, validar que pues, la sintaxis en el código esté bien. Y pues hoy en día tenemos varias herramientas que nos permiten hacer eso. Más que todo, digamos que cuando tenemos una versión estable, bueno, no estable, sino tenemos una versión de nuestro código en desarrollo y la queremos promover a master, entonces pues hacemos push de esa versión del código. Ahí es donde vienen entrando ya el tema de pipelines, en donde cada vez que hacemos push se empiezan a ejecutar pruebas automáticas. Hoy en día pues hay herramientas que nos permiten eso y también pues con el avance ya hay herramientas que nos permiten validar la sintaxis automáticamente. Pues por colocar un ejemplo, por ejemplo AWS ahora último sacó un servicio llamado Cloud Guru, que lo que hace es como basarse en la inteligencia artificial para decirnos las buenas prácticas que tenemos que aplicar en nuestro código. Y pues también hay otras herramientas que pues, nos permiten hacer testing y la idea es que si el código no está, pues no cumple con las políticas que nosotros hemos establecido, no lo vamos a pasar a master, porque en master tenemos que tener un código estable y listo pues como para ser desplegado. Dani, ¿y cuáles son los beneficios de DevOps? De integración continua, perdóname. Bueno, que vamos a tener en nuestra rama master un código limpio. Vamos a poder tener como más confianza en esto, en el código, y vamos a intentar automatizar todo. En este caso, si cada vez que nosotros hacemos push al repo, podemos hacer pruebas automatizadas y lo que mencionaba de la validación de la sintaxis y demás, y lo que nos va a ahorrar tiempo y vamos a tener como entregables para poder lanzar a producción y generar valor al negocio. Tengo ahí como una perspectiva de desarrollo y es que incluso creo que también alcanza algo del dominio de lo que es el producto en cuanto a integración continua, y es que para lograrla nosotros tenemos que empezar a enfocarnos en construir funcionalidades pequeñas o pequeños artefactos, que es lo que dice Daniel, que es lo que se logra al final de desarrollar una funcionalidad. Tenemos que acotarnos más en lo que estamos mandando a producción, porque así es más fácil. O sea, si tenemos una base de código que cambió más pequeña, es más fácil lo que decía Daniel, que se ha revisado en los pull requests, es más fácil que sea testeable, que sea construible y que pase por las diferentes etapas hasta volverse un artefacto que es entregable. Entonces, pues para ser ágiles y para que la integración continua pase, digamos, con una frecuencia alta, es que los entregables que empezamos a construir sean pequeños, porque, por ejemplo, pasaba que cuando uno reunía muchas features para hacer un release, precisamente no es tan fácil desplegarlo a producción y hay que esperar cierto tiempo, y cuando se lanza puede que hayan muchos bugs o cosas que pasen en el código que no lo vimos en las etapas que planteamos para la integración continua,
y al final terminamos pasando más tiempo tratando de estabilizar la release que sacamos que seguir iterando para construir producto. Sí, yo creo Gracias, que Miguel. también depende mucho de, pues sí, de como de la empresa o el negocio, porque pues, si nos demoramos mucho en entregar algo pues, a nuestros clientes, en ese tiempo pues la competencia puede haber lanzado cosas pues, que ya sobrepasaron la nueva feature que estábamos intentando sacar. Entonces la idea es que, pues sí, tengamos pequeños cambios y lo empecemos a enviar a para despliegue y así tener, pues, generar más valor y estar, pues, siempre actualizados con lo demás. Y, pues, también ser ágiles. O sea, si pasa algo, pues, poder actuar mucho más rápido y estar, o sea, ser conscientes de que o sea, de lo que tenemos, por decirlo así, en nuestra rama máster es algo que está estable y ya está probado y validado. Listo. Eh, bueno, una cosa, las personas que levanten la mano tienen tanto la posibilidad como de comentar, de preguntar o de responder, ¿vale? Entonces, en este momento Don sí tiene la mano levantada y también hay una pregunta de Jorge Alonso de cuáles son los errores más frecuentes al momento de realizar CI. Entonces le doy la palabra a Don sí. Hola, ¿cómo estás? Pues es una pregunta también como para abrir como un poco el debate y es, nosotros hablamos de esa integración continua, justamente nosotros hablamos de esa integralidad que queremos tanto en la infraestructura como en nuestro código o en nuestras versiones que estamos lanzando posteriormente a una entrega continua, a un despliegue continuo en posteriores ambientes. Nosotros tenemos que en integración continua, nosotros, la idea es justamente, como le dice la palabra, y perdón la redundancia, integrar todos los componentes para que nuestras plataformas, nuestros códigos y todos nuestros ambientes sean muy estables. Y dentro de toda la cátedra y dentro de toda la lectura que he realizado, tengo una duda para abrir debate y es, yo llego con integración continua solo a un ambiente de desarrollo donde interviene el testing del desarrollador, donde yo hago testing continuo, o yo también podría definir una integración continua a una reconstrucción de los ambientes, de, sea el desarrollo, sea un UAT o sea un QA, donde yo genere también toda esa integración. Pues lo dejo porque en algunos textos lo he dicho, he visto que integración continua se hace directamente a desarrollo y después paso a otras series de consecuencias de esa integración continua, como un despliegue continuo, una entrega continua a otros ambientes, o de pronto la percepción que ustedes tienen también como especialistas en el tema, eh, que pues quiero abrir el debate como para eso. Muchísimas gracias. Eso era. Yo podría por ahí mencionar algo con respecto a tu pregunta y, por ejemplo, en mi experiencia y como yo, digamos, en mi personal opinión, creo que la integración continua es algo que permea muchos roles y muchos grupos y en la organización. O sea, no solo tú mencionas ir directamente al desarrollo, por ahí ir con QA, pero creo que todos tienen que colaborar para realmente lograr la integración continua, incluso desde el equipo de producto que definan, por ahí ya nos empezamos a meter en TDD y ATD, pero en una forma en que los requisitos sean un conjunto de entradas y que se deben esperar ciertas salidas para que así tanto el equipo de QA pueda empezar a escribir tests que se pueden automatizar, así el desarrollador puede entender y empezar a diseñar su código, sus funciones, sus clases, sus funcionalidades, también esperando satisfacer un requisito y poder probarlo y empezar a hacer pruebas desde pruebas unitarias, por ahí ya vendrá todas las partes que se probaron de manera unitaria, poder entrar a esta fase de integración continua y de la misma manera para todas las pruebas de integración continua que hayan en la base del código. Y luego quizás entrarán ya desde integración a nivel end-to-end, desde pronto QA, desde tocar un navegador para que vaya hasta una base de datos y regresen los resultados, después test de aceptación, pero creo que todos debemos colaborar para ser ágiles con integración continua, no es solo como, no, eso lo hace el tester o eso lo hacen los desarrolladores o yo como producto me desentiendo de eso, es mi opinión. Ok. Sí, yo creo que también, y por eso en algunos casos se busca como automatizar todo, entonces no se deja como a que el desarrollador haga sus propias pruebas, sino que por obligación todo el código pasa por un pipeline que te va a hacer pruebas y te va a decir qué estás haciendo, pues qué puedes tener mal. Entonces la automatización creo que es una de las cosas que debería de primar aquí.
Ok, sí, o sea, ahí, Daniel, qué pena, vuelvo a interrumpir. Es que me emocionan mucho estos temas, la verdad. Cuando yo hablo, pues como, o sea, yo sé que todo el ciclo de DevOps debe enfocarse en llevar un producto con un excelente servicio, con un mejor servicio de producción. Entonces, uno lee los conceptos de integración continua, recrear todo para generar una estabilidad, porque ustedes como desarrolladores lo saben muy bien, que uno a veces genera una línea de código que dice que no va a dañar nada y resulta dañando casi todo. Entonces, cuando uno busca generar una integración continua, es volver a recrear todo el software que estamos haciendo. Después de generar un release estable, es donde pasa a hacer unos despliegues continuos a los ambientes QA, UAT, y después, si logra hacer eso continuamente, hace unas entregas continuas a los ambientes productivos, y ahí estamos hablando de que todo el ciclo de desarrollo, dentro de una automatización precisa, vamos a hacer un ciclo completo de DevOps, abordando temas culturales, procesales y tecnológicos, ¿cierto? A lo que yo me Listo. refiero. Donde sí te pido disculpas. Sí, dale, Para, digamos, para respetar un poco el tiempo, si queremos continuar, los invito a que voten, ¿vale? dale. La propuesta también que les hago a nivel, digamos, de adaptarnos un poquitico, porque hay preguntas todavía que quedan ahí, es si extendemos, que lo extendamos 5 minuticos, ¿vale? O si Vale. lo paramos y continuamos con el siguiente tema, para que todos votemos. También hay preguntas en el chat y hay preguntas en la actividad, en el coffee. Si alguien quiere poder responder, otra, o Miguel, Dani u otra persona que tenga experiencia en el tema, entonces bienvenidos, ¿vale? Eh, bueno, hay una pregunta de Manuel Carrero que Espérate, pregunta que... Sí, dime. uy, espérate, no respondamos ahorita porque se puede alargar. Demos un minutico más y simplemente podemos contestar si quieren continuar de pronto contestar por el chat como para no dejarla ahí, ¿vale? Listo, dale. Bueno, vamos a dar 10 segunditos más. O si no, en este momento vamos 24, dicen 25, dicen que paremos y 17 que extendamos. Bueno, entonces vamos, de acuerdo a eso, vamos con 25, 17, vamos a terminar la discusión y vamos a darle espacio para conversar acerca de microservicios. ¿Listo? Temas también de acuerdo a cómo ahorita vimos el tiempo. La persona que vaya a entrar como la introducción del que es, tratemos de que nos tomemos 2 a 3 minutos y démosle, si podemos, darle el corazón del espacio como al debate. ¿Vale? Entonces lleguemos, conversemos 2, 3 minutos y ahí abrimos los micrófonos. ¿Vale? Listo. Entonces, esto queda acá y los comentarios también van a quedar acá para que los respondamos después. Empezamos 10 minuticos con microservicios. Vale, yo puedo quizás introducir un poquito y también de manera muy básica lo que son microservicios de acuerdo a lo que ha sido mi experiencia y pues también lo que he leído. Eh, los microservicios son un patrón de arquitectura del software que nacen a raíz de un otro patrón de arquitectura que es, digamos, la arquitectura monolítica o el monolito. El monolito es la aplicación tradicional que nosotros construimos cuando vamos a iniciar un proyecto, digamos, pequeño. Esto más que todo lo proveen frameworks, por ejemplo, lo que era en su tiempo en PHP por ahí Symfony, en Java lo que era Java Server Faces o cosas así, que al final te generan un artefacto que puede ser un warpar en el caso de Java o como tal un directorio en PHP, pero al final es un monolito que por lo general tiene una arquitectura MVC. Hay muchas vistas, que es lo que ven las personas en el navegador. Hay una capa intermedia, que es como la de los controladores y lógica de negocio, y una capa de base de datos. Entonces, cuando iniciamos un proyecto pequeño, estas arquitecturas funcionan porque son fáciles de prototipar y para cierta cantidad de usuarios están bien, pero a medida que empieza a escalar y el equipo de desarrollo empieza a crecer, se van a empezar a tocar o a cruzar en las funcionalidades que están implementando. Por ahí si yo en una parte del negocio, si yo soy
qué sé yo, un software para entradas de cine o algo como Netflix, y yo estoy en la parte de usuarios para promociones, resulta que yo puedo hacer un cambio que si está muy acoplado al monolito termina dañando, no sé, el proceso de cobro de las entradas o algo así. Entonces, esa necesidad empieza a plantear una búsqueda de forma de que el desarrollo pueda hacerse más desacoplado y de forma independiente para que mis subdominios del negocio puedan crecer en forma independiente, sin dañar la funcionalidad de otros. Ahí salen los microservicios, que son ya funcionalidades pequeñas. Hay una gran discusión de qué tan pequeño es un microservicio, pero la idea es, de manera general, es separar responsabilidades de lo que es todo un producto software. Idealmente los microservicios deben tener interfaces bien definidas para comunicarse, y que puedan hacer, o sea, despliegue, integración continua y desarrollo en paralelo en los microservicios sin tener que, por ejemplo, volver a desplegar toda la aplicación. Son independientemente desplegables, pueden crecer independientemente y por lo general son pequeños con responsabilidades bien definidas. Ahora, no significa que esto es como la solución a todo, porque eso también, o sea, separar una aplicación en muchos servicios pequeñitos trae retos como es la comunicación entre esos servicios, la sincronicidad de los servicios y también la consistencia de los datos. Eso creo que de manera general sería mi introducción. Dale, Mauricio tiene la manito levantada. Sí, yo quería preguntarle a Miguel si han experimentado pronto en los equipos de trabajo allá en Globan implementando tecnología pues con microservicios, arquitectura con microservicios usando Spring Cloud o usando Kubernetes. O sea, las dos tecnologías te permiten escalar, te permiten crecer, pero al final no sé si en la experiencia que ustedes han tenido, obviamente algunas tienen mayor ventajas que otras, ¿sí? Implementar de pronto este tipo de arquitecturas. Listo, vale. Lo que dices de Spring Boot y Kubernetes creo que es como la forma Spring bandera Cloud, Spring Cloud y versus Kubernetes. Ok, bueno, yo como tal, yo creo que no entro en ninguna de esas categorías al hacer microservicios. Yo estoy más enfocado a lo que es serverless. Entonces, por ahí el manejo de la infraestructura, no podría darte una experiencia para darte una diferencia entre Kubernetes o Spring Cloud. Seguro Spring Cloud, por lo que es un servicio más donde tú no tienes el control, sino que te lo ofrecen más como, o sea, es manejado por Spring, quizás te ofrece más facilidad, pero dependiendo de tus necesidades, tú puedes necesitar más control sobre tus recursos. En mi caso, que yo tengo más experiencia con serverless, por ahí la orquesta, o sea, yo tengo que preocuparme es del código que corre en cada microservicio y de cómo comunicarlos, pero ya no de su disponibilidad, o sea, todo es escalado y todo eso me lo maneja ya quien me ofrezca el serverless computing, que en este caso, pues yo uso Amazon. Sí, pues creo que pues, yo solo he trabajado con Kubernetes y pues creo que uno debe tener en cuenta que uno no se debe como pasar, o sea, debe estudiar la herramienta antes pues, de moverse, ¿no? Kubernetes pues tiene muchísimas cosas y depende también mucho en dónde lo vas a desplegar. Entonces, pues a mí personalmente me ha parecido pues muy bueno, tiene cosas bastante interesantes y un amplio, no sé, muchas cosas por aprender a la hora de pues, de despliegue de microservicios de código en Kubernetes, pues hay bastantes herramientas que se puede explorar. Yo diría que la ventaja pues que uno logra identificar estudiando las dos tecnologías está orientada a que Kubernetes te permite desplegar en caliente. Eso es como una de las grandes ventajas que he visto pues Ajá. estudiando las tecnologías. Y pues obviamente uno estudiando cómo él hace todo el algoritmo del proceso, es interesante ver qué logras hacer. Como decía Miguel, pequeños componentes que puedan ser desplegados durante el día en la operación, no te afecten el servicio, no te afectan la disponibilidad 100%, no tienes que parar todo el sistema y obviamente eso pues va a generar un retorno grandísimo al negocio. La otra pregunta que obviamente yo he estado también estudiando, entrando a estudiar como todos estos temas, cómo funcionan, qué tecnologías, es cuando uno implementa los patrones, pues hay dos patrones y uno es base de datos compartida
o base de datos por microservicios, y encuentra uno que, pues uno dice que la mejor arquitectura es base de datos por microservicio, pero ahí lo que le explican a uno es, hay un reto en el tema de que obviamente se sincronicen esos servicios, que no se le vayan a afectar la integridad de la data. No sé si han tenido experiencia con ese tema. Y eso es un gran tema en lo que es microservicios, la consistencia de los datos. Porque, pues por lo que dices de database por microservicio, te permite pues que sean muy independientes, pero pues a veces tú en el negocio necesitas que los datos sean consistentes a través de las bases de datos, y ese es como el reto. Porque cuando tienes una base de datos tipo SQL, tú a través de muchos joins garantizas que la transacción se hizo y se hizo al mismo tiempo en todos los lugares. Exacto. Pero cuando tienes bases de datos separadas, hay un teorema, por ahí no recuerdo el nombre, pero dice, tú no puedes garantizar consistencia total en una base de datos distribuida, porque de cualquier forma va a haber un pequeño delay en la propagación de la actualización. Exacto. Entonces, ya para eso te puedes enfocar más desde el software que puedes hacer para que tu software pueda correr en ese tipo de arquitectura, y hay algunos patrones de microservicios que trabajan ese tema de la consistencia de los datos, y se basa más que todo en mensajes y en estados que se actualizan, o operaciones que después de un error, si no puedes continuar, se produce algo que se llama compensación, que es como, por ejemplo, si yo te voy a transferir dinero a través de un banco y te mando $100,000, por ejemplo, si tuviera todos esos 100,000, pero entonces alcanza a quitarme el balance a mí, pero en la mitad algo pasó y no te llegó a ti. Entonces ahí, eso es una transacción que no se pudo realizar. Entonces lo que se hace es generar un evento de compensación donde esos $100,000 vuelven a mi cuenta, y quizás se deja un reporte de que algo falló, o se envían correos o ese tipo de cosas. Pero para manejar esa consistencia en sistemas distribuidos se puede abordar a través de patrones de microservicios. O bien igual también dependiendo del proveedor de infraestructura que tienes, ya hay muchos servicios manejados por el proveedor que tú puedes consumir también como servicio. Correcto, gracias. Listo, hay una pregunta de Julián. Ahorita también alguien preguntaba si podía responder. Entonces, si alguien quiere y tiene la experiencia en algo que eventualmente ninguno de nosotros tres acá la tenga, adelante, ¿vale? Lo invito a que levante el micrófono y si quiere contestar, esto es un espacio para conversar, no solamente de nosotros tres hacia ustedes, sino de todos. Y el que tenga la experiencia, pues es genial porque hay 100 personas. Entonces, perdón. Buenas noches, soy Julián. Mira, pues levanto la mano para hacer una pregunta puntual con respecto a muchas de los detalles que hay y los diferentes puntos de vista que hay sobre los microservicios y las APIs. Entonces me gustaría como hacer la pregunta abierta desde su experiencia y de tantos conceptos que hay, la diferencia más puntual o acertada entre microservicios y APIs. Miguel, si tienes una respuesta o alguien si tiene una respuesta de menos de un minuto, lo invito a que la haga, o si no entramos a la votación, ¿vale? Vale, yo no lo entendí muy bien. ¿Será que me puedes repetir, por favor? Claro, mira, Diferencia. pues es que hay muchos conceptos como decir que microservicios y APIs pueden ser lo mismo, ¿cierto? Desde diferentes puntos de vista. Mi concepto, pues como mi percepción es diferente, quisiera saber desde su experiencia, ¿qué opinan? Si es lo mismo o cuál es el punto de diferencia central. Ok. Un microservicio puede ser un API, pero no todas las APIs son microservicios. Digamos que el microservicio es, así como concepto más general, es un trozo de funcionalidad, algo que se encarga de realizar un proceso, y es pequeño lo que hace. Entonces, a veces un API puede servir para eso, dependiendo si la comunicación tiene que ser síncrona, que por ahí es otro tema. Lo que es la comunicación entre microservicios siempre es o síncrona o asíncrona. Síncrona significa que quien es el cliente, quien requiere la operación, va a bloquearse hasta que el microservicio te dé una respuesta, y asíncrona es que tú solo envías o transmites una comunicación y no tienes que quedarte esperando. Entonces, dependiendo de eso, se puede usar un API, que por lo general es una comunicación síncrona entre cliente y el microservicio, que eso es API más o menos, o servicios web.
pero quizás el microservicio allá tenga que, como reacción a lo que tú le estás pidiendo, generar o solicitar otro microservicio que haga algo, y ahí ya no puede ser una API, ahí puede ser una cola quien comunique los microservicios, y eso provocaría una comunicación asíncrona, pero depende desde qué necesidad de comunicación tienes entre microservicios. Bueno, Perfecto, gracias. vale, entremos a votación, ¿vale? A ver si continuamos o paramos. En este momento yo estoy compartiendo la pantalla y todos pueden ver la votación. Mauricio, ya te comparto la URL. Dame un segundo, por favor. Te la comparto por el chat. Bueno, démosle 20 segunditos más a la votación y decidimos. Bueno, extender, entonces vamos con 3 minuticos. ¿Sí? Listo, 3 minutos más. Pero yo ahí en el chat vi algún comentario muy interesante, y es que quizás antes de querer hacer microservicios, ahí alguien ponía el aporte, es importante tener el equipo, porque pues ahí sí hay que permear varias capas para lograr eso. O sea, tiene que haber una buena infraestructura, un buen testing, una buena cultura de DevOps y todo eso también para abordar microservicios como tal. O sea, dependiendo mucho de la necesidad del negocio, quizás microservicios a tu nivel de crecimiento quizás no es lo mejor, porque te va a agregar complejidad más que el valor que vas a producir quizás con una arquitectura monolítica, pero depende mucho del contexto, de lo que son las necesidades. Sí, y yo también pues he leído en ciertos posts cuando empiezan a mencionar todo el tema de microservicios y pues de la elección de Kubernetes como herramienta para desplegar. Entonces a veces dicen como que pues, primero analiza pues qué es lo que quieres hacer, eh, porque si empiezas a introducir Kubernetes pues sin una razón grande, pues puedes generar más, pues primero necesitas a alguien que configure pues, bien Kubernetes con las buenas prácticas y demás, y también necesitarías gestionarlo y demás, entonces puedes introducir más trabajo en donde pues no lo necesitas, entonces sí es importante tener en cuenta eso antes de, pues, de arrancar. No sé Eh, si... ¿Hay una ¿Puedo, pregunta? puedo hacer un aporte de la experiencia? Claro, claro que sí. Genial. Sí. Bueno, don Zey, nuevamente, pues les cuento la experiencia un poco con Kubernetes y con el espacio de programación y microservicios. En la compañía se empezó a estudiar como todo el tema, obviamente los paradigmas de desarrollo orientado a objetos, y se comenzó a meter los temas de microservicios muy a la fuerza, porque se comenzaron a hacer, entre comillas, y lo coloco entre comillas, microservicios para ciertos desarrollos que eran monolitos, ¿cierto? Cuando se entendió que el paradigma del orientado a objetos no era el adecuado para microservicios, y lo dijeron ahorita pues en otras palabras, como los microservicios deben también de cambiar un poco el paradigma de programación a un orientado a funciones, no orientado a objetos, sino orientado a funciones. Cuando, se, Exactamente. cuando los microservicios tienen ese desarrollo implícito, obviamente ya se vuelven más granulares y ya sí se puede hablar de un tema de microservicios. ¿A qué granularidad? Pues creo que todos los que estamos acá en el link hemos escuchado YouTube, hemos escuchado Netflix, hemos escuchado cómo logran hacer funcionalidades granularmente muy pequeñas para lograr un Chaos Monkey como lo hace Netflix, que pueda tumbarse y pueda regenerarse muy rápido. Ahí pues como nosotros aprendimos un poco ese paradigma, lo cambiamos un poco y ahí es donde aprendimos. Y lo que dijo el último compañero, qué pena que no recuerdo el nombre, es supremamente importante. No porque la moda sea Kubernetes significa que sirve. Muchas veces es analizar primero si sí funciona, si sí sirve para poder montarlo, porque lo que en muchas empresas montan con Kubernetes lo pueden hacer tranquilamente con un Docker Compose o con un Docker Swarm, y Kubernetes es para manejar un volumen muy alto de contenedores. Hasta ahí, muchísimas gracias. Vale. Gracias a ti.
Gracias, sí. Vamos en este momento otra vez con votación, a ver si alargamos otros 3 minuticos la discusión o continuamos. Mauricio tiene la manito levantada, pero según lo que salga con la votación, vamos a ver si vamos con pregunta o continuamos, ¿les parece? Bueno, démosle 10 segundos más. Bueno, listo. De acuerdo a los votos que tenemos ahorita, que están 30, continuamos con el siguiente tema y 21 extendamos. Vamos a continuar y vamos a estar en una situación. Y es que con el propósito también de respetar un poco la hora, muy posiblemente no vamos, o de pronto vamos a extender solamente una iteración el siguiente tema, ¿vale? Entonces, con esto saldríamos o terminaríamos microservicios y entraríamos a discutir un poco de TDD y ATD. Sobre esto me gustaría, pues, si Miguel y Ana están de acuerdo, hablar un poquito. Es un tema que me parece bien Claro. curioso, bien chévere. Yo quisiera arrancar esto hablando de, para mí, este tema es muy enfocado a cultura. Y quisiera acá traer, de pronto varios de ustedes conocen el algoritmo de Dijkstra, no estoy de hecho seguro cómo se escribe acerca de que encontraba la ruta crítica de un grafo. Él habla acerca de que el texting normalmente es utilizado para mostrar la presencia de errores, pero no para demostrar la ausencia. ¿Por qué arranco con eso? Porque TDD y ATD en el fondo lo que busca, o el principal concepto, es cambiar la forma como nosotros vemos las pruebas. Es, dejemos de pensar de alguna forma en cómo encontramos errores y empecemos más bien, cambiemos la forma y visibilicemos y encontremos más bien, es el cómo nosotros desde el inicio miramos cómo construimos las cosas y miramos cuáles son los escenarios que queremos construir para que los errores no se presenten. Por eso de alguna forma relacionado ahí quise traer como la fase de Dijkstra. Entonces, cuando nosotros empezamos y cambiamos la forma como cambiamos esa mentalidad, lo primero que tenemos que retar es principios línea y principios de Agile. Es si queremos mejorar, partamos de la base y asumamos que todo lo que está es mal, ¿vale? Y empecemos como a retar todas las suposiciones que existen acerca de las pruebas, que no necesariamente tienen por qué ser falsas, ¿de acuerdo? Como explicado ahorita, hay contextos de contextos. Pero entonces, si tenemos que empezar a retar, el código tiene que, o el testing se tiene que hacer una vez cuando el código esté listo, tiene que ser independiente del desarrollo, debe haber un director de pruebas, se tiene que seguir el típico modelo de cascada en el caso que sería, diseñeme un caso de prueba, ejecúteme una prueba y genéreme un reporte y un resultado. ¿Es serio el automatizar el 100% del código es costoso o no es necesario? Y uno de las asunciones más grandes, que es una de las invitaciones más grandes es, esto tiene que ser realizado por testers. Entonces ahí es cuando nosotros podemos empezar a hablar un poquito acerca de TD. TD, si yo lo comparara o si lo mirara en dos aspectos, TD está más orientado como hacia la parte técnica y hacia el desarrollador, hacia el individuo que se encarga de validar y de generar su código, mientras que a TD yo lo veo un poquito más orientado hacia el equipo, ¿vale? Hacia el sistema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en el fondo buscamos dentro de TD? Para el grano. Es de alguna forma, primero cambiemos la forma como nosotros escribimos el código. Y es primero escribamos una prueba, generemos el código y refactoricémoslo hasta que quede limpio. ¿Vale? Y si se dan cuenta, eso de alguna forma ya cambia un poquitico el paradigma de traigamos un tester, sino yo como desarrollador ya de alguna forma me encargo de generar la calidad y me encargo de garantizar la calidad de mi código. Y esto no es solamente un tema de desarrollo, eso mejora directamente temas de arquitectura. Los componentes se pueden empezar a hacer por separado, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a desacoplar, empezamos a romper dependencias y nosotros ahí empezamos a incluir, si lo empezamos a ver así, nos obliga a empezar a incluir patrones como inyección de dependencias, empezamos a aumentar la flexibilidad de las interfaces, generamos temas de polimorfismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros miramos un poquito el TDD, el ATD, perdón, que para los que no conocen es Acceptance Test Driven Development, entonces empezamos un poquito a
mirar ya las pruebas orientadas al usuario, también lo veo, muchas veces lo primero que lo relacionamos es con un tema un poquito más de automatización. Y yo invito a que lo vean un poquitico más a nivel del concepto y a nivel de la cultura, ¿vale? Porque ¿qué es lo que invita? Invita a como aclarar los requerimientos de una forma colaborativa. Me ha pasado, y eso lo digo basado en la experiencia, que normalmente tendemos a dejar, muchas veces está el product owner le comunica algo el stakeholder le comunica algo al product owner, y ese product owner a su vez se lo comunica al equipo. Y después, en alguna parte del proceso diferente, llega el QA, que es donde lo toma. Acá nosotros empezamos a mirar de, venga, reunámonos, eso se le conoce como la reunión de los 3 amigos, yo agregaría un cuarto, el product owner, el desarrollador, el QA, y yo, porque digo un cuarto, yo invito a esos espacios, me encantaría invitar a los stakeholders, ¿vale? Y empecemos a ver las pruebas como requerimientos. Entonces, ¿cómo lo vemos? Imagínense, para los que estén familiarizados con el concepto de Scrum, como talleres de discusión, y miremos un espacio de refinamiento. ¿Cómo es, y esos espacios para qué se deberían dar? Para entender cómo se debe comportar el sistema, enfocar los requerimientos y empezar a clarificar, ¿vale? Cómo se debe dar. Y entonces, si se dan cuenta, eso es un proceso mucho previo a empezar el desarrollo. Bueno, lo dije pésimo. Eso es lo que dar como introducción, que me alargué un montón. Y quisiera ya de pronto abrir el micrófono por si alguien quiere decir algo. Hay Mauricio López tiene la mano levantada. Daniel, a nivel procedimental, este tema tiene que ver pues con el enganche ya del proceso de pruebas en un sprint, por ejemplo. ¿Cuál es tu experiencia ya gestionando el proceso de certificación de calidad en ese sprint? Muchas veces la expectativa es que en el sprint hagamos desarrollo calidad, pero muchas veces eso solo lo logramos con desarrolladores muy expertos que te puedan hacer pruebas de tal manera que te certifiquen pruebas de sistema, que eso no te vaya a afectar otros procesos. Y muchas veces esa es la expectativa, ¿sí? Y hay veces se implementan antipatrones, entonces queda uno como con una cantidad de información, de posturas, que eso sería un espacio bueno que de pronto se abra así como este, y es escuchar la realidad de todas esas, de todo eso que se presenta en un sprint. ¿Qué se puede realmente hacer? ¿Qué son antipatrones? Ok. Te voy a responder en algo en lo cual, en un proyecto, conmigo trabajamos hace un par de meses en un proyecto. Y te voy a más bien a contar cuál es el proceso que yo invito a hacer, porque esto no se trata de, si nosotros imaginémonos un equipo que está acostumbrado a trabajar en un formato tradicional, incluso imaginémonos para los que conocen Scrum, un proceso de Scrum donde tenemos incluso el tester como al final del proceso. Nosotros no podemos no podemos cambiar las cosas de la noche a la mañana, ¿vale? Entonces yo les cuento más bien cómo para mí debe ser la forma adecuada y cómo lo abordo, sin necesidad sin decir que así tenga que ser, ¿vale? Y me parece que muy de acuerdo al contexto. Pero ¿qué tengo en cuenta? Lo primero es, a nivel de cultura, es empezar a involucrar a QA en las reuniones. ¿Se van a hablar de requerimientos o se van a hablar de necesidades más que de requerimientos? Invitemos a QA, ¿de acuerdo? Invitemos a que el QA cuestione, ¿vale? Invitémoslo a que le pida ejemplos a los stakeholders, ¿vale? Para eso, también algo que me gusta es quitar los computadores del escenario, desaparecerlos del escenario, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces también los invitamos y cuando la persona no está acostumbrada a generar esos espacios, están así, todos encima de su computador trabajando y no prestando atención y no indagando. Sobre eso también otra invitación es plantar una semilla como cultura, ¿vale? No busquemos cambiar todo un sistema y no busquemos cambiar una organización de la noche a la mañana. Entonces, cuando digo es plantar una semilla, empecemos con un equipo, ¿vale? Y a partir de los resultados que se vayan generando, dejemos que esos mismos resultados se vayan como emancipando dentro de la organización. Otra cosa que me sirve es a mí como empezar a bajar las reglas de negocio. O sea, pero, y lo hablo dentro de las reuniones, es empezar a entender que perdón, papá, por favor, le bajas, les pido disculpas, que el mismo productor, el mismo Cuba empiecen a entender, y los que estén en el espacio, si pasa esto, hagamos esto, si pasa esto, hagamos esto. Entonces, con eso realmente nosotros vamos a empezar a mirar un tema de escenarios,
Y previo, si se dan cuenta, antes de una planning, antes de esto, nosotros ya empezamos a entender cuál es todo ese flujo. Y el mismo desarrollador, cuando ya tienes todo ese, como ese sistema de escenarios compuesto, para eso hay, por ejemplo, Gherkins y Cucumber ayudan con todo ese tema, ya si lo queremos llevar a algo más técnico, para empezar. Y lo que tú decías, venga, ¿qué hacemos con el UAT? Definitivamente tengamos un definition of done clara. Podemos eventualmente, dentro del proceso, primero tener la parte de UAT fuera del proceso y eventualmente lo podemos involucrar. Yo ahí quisiera aportar un poquito también, y es que por la pregunta de hace rato que preguntaban en qué parte del sprint o en el sprint cómo se puede aplicar, yo diría que eso viene o sea, incluso desde el Product Owner, desde la definición del requisito o del problema a solucionar, ya se puede empezar a aplicar TDS y empezamos a pensar en que los requisitos al final, si están muy bien sintetizados, van a ser indistinguibles del test que se aplica al artefacto que se genera en el sprint. O sea, si como Product Owner se definen muy bien los ejemplos o la especificación, por ejemplo, va a quedar más fácil para que el desarrollador al leerlos también pueda plasmar sus pruebas unitarias al escribir su código. Y va a dar también más facilidad que el QA, al leerlas, pueda entender qué entradas y qué salidas se deben obtener. Entonces creo que más allá de que haya una etapa de pronto de donde acepten el producto, el TD es aplicable en casi todas las etapas del sprint. Bueno, a todos, como les contábamos, muchas gracias Miguel, muchas gracias Dani, muchas gracias a todos. Como les contábamos, eso es un espacio de aprendizaje, es un espacio y quisimos hacer un experimento, ¿vale? Y ustedes son los que dicen si esto funcionó o si definitivamente no funcionó. Entonces les queríamos pedir acá un favor, y es que entráramos a esta página, que es Menti. Para los que no la conocen, llamémoslo un pequeño sistema de votación, ¿vale? O de votación, es como para conocer el feedback. Entonces es entrar a menti.com y poner el código. Y lo que los invitamos es a que califiquen el espacio de 1 a 5 con una opinión. Y los invitaría, si le pueden poner entre paréntesis o algo, de si quieren que el espacio se vuelva a generar o no. Eventualmente, si también quieren proponer un tema, adelante. Gracias, Cata, puse el Gracias, link Cata. en el chat. Vale, y el código también lo anotamos por acá, que es 92675. Vale. Listo. Yo también les cuento algo mientras, digamos, mientras siguen saliendo los comentarios, les cuento algo que me pasaba. Y es que dentro de las cosas para mejorar, quisiera de alguna forma también como que no sean tres ponentes, llamémoslo, sino que de alguna forma la misma discusión se generara entre los participantes, que ese es un tema que me llevo de acá, completamente, de cómo lo fomentamos. Bueno, entonces ahí van a quedar las respuestas. Las preguntas que por ahí tenemos anotadas, el chat, para que sepan, nos queda guardado a nosotros. Y lo que tenemos dentro del link Coffee también lo tenemos guardado. Entonces nos queda como tarea nuestra sentarnos unos minuticos, seguramente va a ser el fin de semana, no va a ser ahorita después de esto, para poder responder, enviarles un correo a todos y también pues a los que no pudieron estar, para poder responder, ¿vale? Y lo que no conozcamos, pues buscaremos a alguien que tenga la experiencia. O si alguien también quiere unirse al espacio y generar, adelante. Bueno, a todos muchísimas, muchísimas gracias. Creo que es esto, ¿vale? Les agradezco mucho el espacio y les deseo una muy feliz noche. Gracias a todos. Igualmente, hasta luego. Gracias a Gracias. todos. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Dani. Adiós. Gracias. A ustedes. Gracias.